No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. Fue solo otro largo día en la oficina. Las habituales reuniones consecutivas, correos electrónicos y plazos que siempre parecían acumularse justo cuando pensaba que tenía todo bajo control. Había estado en la compañía durante años, y aunque el trabajo no era exactamente emocionante, era estable, y las personas con las que trabajaba lo hacían soportable. Pero de vez en cuando, había esos momentos que rompían la monotonía. Momentos que lo cambiaban todo, incluso si no lo esperabas. Ese día en particular había sido uno de esos. Teníamos una reunión programada con el equipo para discutir algunas nuevas estrategias para el próximo trimestre. Nada demasiado fuera de lo ordinario, pero mientras estaba sentado en la sala de conferencias, noté que mi jefe, Andrew, estaba actuando un poco diferente. Siempre había sido el tipo de persona profesional, pero distante. Mantenía un nivel de distancia entre él y el equipo, suficiente para ser respetuoso, pero no tanto como para parecer distante. Pero hoy, había algo más en su comportamiento. Era sutil, casi imperceptible al principio, pero pude sentir el cambio tan pronto como terminó la reunión. ¿Puedes quedarte un momento, por favor?, preguntó Andrew mientras el resto del equipo salía de la sala, charlando entre ellos sobre sus próximas tareas. Su voz era firme pero más suave de lo habitual, y me tomó por sorpresa. Había trabajado con él durante mucho tiempo, pero nunca realmente me había pedido que me quedara después. Siempre respetaba mi tiempo tal como yo respetaba el suyo. Asentí. Mi curiosidad alcanzó su punto máximo. Claro, ¿qué pasa? Se recostó en su silla mientras yo permanecía de pie al borde de la mesa de conferencias, esperando a que los demás se fueran. Había una intensidad silenciosa en la sala ahora, y no podía ubicarla del todo. Mi corazón latía un poco más rápido. Sabía que esto no se trataba solo del trabajo. No se trataba de la reunión que acabábamos de terminar. Era algo más. Después de unos momentos, me hizo una seña para que me sentara, y lo hice. Aunque sentía que estaba sentado frente a algo para lo que no estaba completamente preparado. Podía notar que tenía algo en mente, algo importante. Escucha, comenzó Andrew, sus ojos encontrándose con los míos con un enfoque inusual. He estado pensando en algunos de los cambios que discutimos en la reunión de hoy. Hay mucho potencial para la dirección que estamos tomando, pero necesito a alguien en quien pueda confiar para ayudarme a manejarlo. Asentí, sabiendo que mi rol en la compañía había estado creciendo durante los últimos años. Siempre había sido el confiable, la mano firme cuando las cosas necesitaban hacerse. Pero esto se sentía diferente. Había una vulnerabilidad en su voz que no había escuchado antes. Siempre has hecho un gran trabajo, y aprecio tu compromiso. Continuó Andrew, su mirada nunca vacilando. Pero necesito a alguien que asuma una mayor responsabilidad en los próximos meses. Alguien que esté dispuesto a dar un paso al frente y realmente tomar el control de algunas de estas iniciativas. Podía sentir hacia dónde iba esto, pero no estaba seguro de cómo reaccionar. No estaba seguro de si me estaba ofreciendo un ascenso o si simplemente buscaba alguna reafirmación de que las cosas marcharían sin problemas. De cualquier manera, había algo en la forma en que hablaba que hacía que mi corazón latiera un poco más rápido. Por supuesto, Andrew, dije, tratando de mantener mi tono casual, aunque podía sentir que mis palmas empezaban a sudar. Estoy feliz de asumir más. Solo dime qué necesitas. Me miró por un momento, su expresión ilegible, y por un breve segundo, la atmósfera en la sala se sintió densa con algo no dicho. Luego, sin romper el contacto visual, se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz más suave esta vez. Eres más que capaz, pero también necesito saber que puedo confiar en ti con algo personal, dijo, las palabras flotando en el aire entre nosotros. Sentí una ola de confusión invadirme. Personal. ¿Qué quería decir con eso? Siempre había pensado en Andrew como un profesional, y aunque habíamos hablado ocasionalmente fuera del trabajo, siempre era de pasada, nunca nada demasiado profundo. Pero ahora sus palabras habían tomado un significado diferente. Por supuesto, dije, mi voz incierta. ¿Qué está pasando? Hubo una pausa antes de que hablara de nuevo, como si estuviera sopesando sus palabras con cuidado. Cuando finalmente habló, su voz era baja,
casi vacilante, pero había una profundidad en ella que no había esperado. He estado sintiéndome un poco abrumado con todo, admitió, sus hombros tensándose mientras se recostaba en su silla. La compañía está creciendo, y estoy tratando de mantenerme al día. Pero ha sido más difícil últimamente equilibrar todo, especialmente cuando se trata de asuntos personales. Lo observé con cuidado, tratando de dar sentido a lo que estaba diciendo. Sabía que Andrew había estado lidiando con mucha presión últimamente, dirigiendo una compañía en crecimiento, manejando personas, tomando decisiones que impactaban a todo el equipo, pero nunca imaginé que se abriría de esta manera. Solo necesito a alguien con quien hablar, continuó, su mirada suavizándose mientras me miraba. Alguien en quien confíe para darme consejos, para ayudarme a dar sentido a las cosas. No sabía cómo responder. Esto era nuevo y podía sentir el cambio en el aire. Esto ya no era solo una conversación de trabajo. Era algo más personal, algo más profundo. Podía sentir la tensión creciendo entre nosotros, la conexión no dicha que había estado allí en el fondo durante tanto tiempo, pero que ahora era innegable. Me moví en mi asiento, tratando de estabilizar mi respiración. Siempre puedes hablar conmigo, Andrew, dije, mi voz firme pero llena de incertidumbre. Estoy feliz de ayudar de la manera que pueda. Me dio una pequeña sonrisa, sus ojos sosteniendo los míos de una manera que me hizo sentir visto y vulnerable. Lo sé. Aprecio eso. No lo tomo a la ligera. Hubo otra larga pausa y podía sentir el peso del silencio presionándonos. No estaba seguro de hacia dónde iba esta conversación, pero estaba claro que estaba cambiando de profesional a personal de una manera que no había anticipado. Y aunque estaba inseguro, tampoco podía negar la forma en que su presencia me estaba afectando, la forma en que sus palabras resonaban profundamente dentro de mí. Finalmente, Andrew se levantó, rompiendo el silencio. Gracias por escuchar, dijo, su voz un poco más normal ahora, aunque todavía había algo más pesado en ella. No quise hacer las cosas incómodas, pero necesitaba compartir eso con alguien. Confío en ti. Asentí, levantándome también, aunque no estaba del todo seguro de cómo procesar todo. La conversación me había dejado con más preguntas que respuestas, pero también sentí un sentido de conexión entre nosotros, un lazo que no había esperado. Algo había cambiado en esa sala. No estaba seguro de qué era, pero sabía que lo que fuera que sucediera a continuación, no sería lo mismo. Siempre puedes contar conmigo, Andrew, dije, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora, aunque mi propia mente corría con las implicaciones de lo que acababa de decirse. Él sonrió de vuelta, aunque estaba un poco forzada, como si todavía estuviera trabajando en algo. Lo tendré en cuenta. Y con eso, se dio la vuelta y salió de la sala, dejándome de pie allí, tratando de dar sentido a todo lo que acababa de suceder. No era solo la conversación relacionada con el trabajo lo que permanecía en mi mente. Era la inesperada conexión emocional, la forma en que Andrew había compartido un lado de sí mismo que no había visto antes. Y aunque no estaba seguro de hacia dónde irían las cosas a partir de aquí, sabía una cosa. Todo había cambiado. Mientras estaba de pie allí en la oficina silenciosa, no pude evitar preguntarme qué sucedería a continuación, y qué significaría este cambio en nuestra relación para ambos. Los días después de esa reunión se sintieron como si se estuvieran alargando más de lo habitual. No podía sacudirme lo que había sucedido con Andrew. La vulnerabilidad que había mostrado, las cosas que había compartido conmigo, me habían tomado por sorpresa. Ya no se trataba solo del trabajo. Había habido un cambio emocional entre nosotros. Una conexión sutil que no había estado allí antes. Todavía estaba procesando la conversación, preguntándome hacia dónde iría y cómo afectaría mi rol en la compañía o mi relación con él en adelante. Me encontré más distraído de lo habitual en el trabajo. Mi mente constantemente derivando de vuelta a ese momento. Cada vez que veía a Andrew, había una extraña tensión entre nosotros. No era incómoda, pero era diferente. Su mirada parecía detenerse en mí un poco más de lo necesario, y cuando nuestras conversaciones se volvían al trabajo, podía sentir los matices de algo más profundo. Luego, una tarde de jueves, mientras terminaba algo de papeleo, recibí otro mensaje de él. Era corto y directo. Quería reunirse de nuevo después de horas. Esta vez no había duda al respecto.
Claramente buscaba algo más que solo consejos profesionales. Mi corazón dio un salto cuando lo leí. Me había dicho a mí mismo que no iba a leer demasiado en las cosas, que no dejaría que las emociones de nuestra última conversación nublaran mi juicio. Pero había algo en su solicitud que me hacía sentir inquieto. Pero también curioso. Había terminado todas mis tareas del día, y la oficina estaba prácticamente vacía cuando llegué a la sala de conferencias. Me senté allí esperándolo, mi mente un torbellino de pensamientos. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que esta no iba a ser una reunión típica. Se sentía como si ambos estuviéramos cruzando una línea, intencionalmente o no, hacia un territorio que no había anticipado. Unos minutos después, Andrew entró, luciendo igual de lo habitual, aunque había un peso silencioso en sus movimientos. Cerró la puerta detrás de él y caminó hacia la mesa, su habitual zancada confiada reemplazada por algo un poco más lento, más deliberado. Había algo en el aire entre nosotros, algo casi tangible, y estaba haciendo que mi corazón latiera. Esto ya no se trataba del trabajo. Estábamos cruzando hacia un nuevo territorio, y no estaba seguro de lo que significaría para ninguno de los dos. Gracias por quedarte, dijo, su voz más suave de lo habitual. Sé que esto no es exactamente típico, pero hay algo de lo que necesito hablarte. Asentí, sintiendo la familiar inquietud arrastrarse hacia mi pecho. No sabía qué esperar, pero podía sentir que lo que viniera era importante. Por supuesto, Andrew, ¿qué tienes en mente? Tomó una respiración profunda, su mirada firme mientras se encontraba con la mía. He estado pensando en la conversación que tuvimos el otro día, comenzó, su voz baja, y me di cuenta de que no he sido justo contigo. No he sido completamente honesto sobre lo que estoy pasando, y está afectando más que solo mi trabajo. Está afectando mi capacidad para liderar el equipo. La vulnerabilidad en sus palabras me tomó por sorpresa. Siempre había conocido a Andrew como compuesto, profesional, nunca uno para llevar sus emociones en la manga. Pero ahora se estaba abriendo de una manera que me hacía doler el corazón. Me estaba confiando algo personal, algo más profundo de lo que jamás había esperado ver de él. Creo que has estado cargando mucho sobre tus hombros, dije gentilmente, mi voz firme a pesar de la creciente tensión en la sala. No tienes que hacerlo solo. Todos estamos en esto juntos. Me miró por un largo momento como si buscara algo en mi rostro. Sus ojos se suavizaron, y por primera vez en nuestra conversación, había un sentido de alivio en ellos. Lo sé, dijo en voz baja. Pero he estado demasiado enfocado en manejar el equipo, en mantener todo unido, que he descuidado a las personas que más importan, a mí mismo, a mi familia. Y hizo una pausa por un momento, su mirada parpadeando lejos de la mía antes de continuar. Y me di cuenta ahora de que he estado evitando las cosas que me importan. Podía sentir el peso de sus palabras, la profundidad de su lucha. No se trataba solo del trabajo para él. Se trataba de algo más profundo, algo más personal. Y podía ver que estaba tratando de reconciliar al hombre. Pensaba que tenía que ser con la persona en la que se estaba convirtiendo. Tienes permitido ponerte a ti mismo primero a veces, Andrew, dije, mi voz más suave ahora, llena de una empatía silenciosa. Está bien admitir que no tienes todo resuelto, que no tienes que hacerlo todo por tu cuenta. Todos necesitamos apoyo. Asintió, sus labios presionados juntos en pensamiento. He estado tan enfocado en cumplir con las expectativas, en mantener las apariencias, que olvidé lo que realmente importa. He estado tratando de mantener a todos felices, pero en el proceso, perdí de vista lo que me hace feliz. Supongo que por eso te pedí hablar. Podía sentir el peso de su confesión asentándose entre nosotros. Era cruda y vulnerable, y me hizo darme cuenta de cuánto había estado cargando, de cuánto había estado tratando de hacer malabares sin mostrar ninguna grieta. No era solo un jefe tratando de manejar su equipo. Era una persona, un hombre que había estado luchando con las mismas presiones e incertidumbres que todos los demás. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo, dije gentilmente, inclinándome ligeramente hacia adelante en mi silla. Está bien dar un paso atrás y solo respirar. No tienes que ser todo para todos. Solo tienes que ser honesto contigo mismo sobre lo que necesitas. Los ojos de Andrew se encontraron con los míos de nuevo, esta vez con un sentido de gratitud silenciosa. Hubo un cambio en la forma en que me miraba. Algo más suave,
más vulnerable. Aprecio que me escuches, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Sé que he estado un poco distante últimamente, y quiero que sepas que no es por ti. Es por todo lo que he estado tratando de cargar. Podía ver la sinceridad en sus ojos, el peso de sus palabras. No solo me estaba pidiendo ayuda. Se estaba abriendo de una manera que me hizo darme cuenta de que confiaba en mí. Y esa confianza se sentía como una pesada responsabilidad, pero también un privilegio. Me alegra que hayas venido a hablar conmigo, dije, mi voz firme, pero llena de calidez. Todos necesitamos a alguien en quien apoyarnos, y no tienes que hacer esto solo. Por un momento, ambos nos sentamos allí en silencio, el peso de la conversación todavía flotando en el aire. Pero este silencio no era incómodo. Era pacífico, como si ambos hubiéramos alcanzado un entendimiento que no habíamos compartido antes. Finalmente, Andrew se levantó, rompiendo la quietud en la sala. Gracias por escuchar, dijo, su voz un poco más firme ahora, como si hubiera encontrado algo de paz en la conversación. No me di cuenta de cuánto necesitaba decir eso hasta que lo dije. Sonreí, levantándome también. Cuando quieras, Andrew. Siempre estoy aquí si necesitas a alguien con quien hablar. Mientras salía de la sala, me quedé de pie por un momento, absorbiendo el peso de lo que acababa de suceder. Esto no era solo una conversación de trabajo. Era algo más profundo, algo que había abierto un nuevo capítulo para ambos. Habíamos compartido algo real, algo que había cambiado nuestra dinámica. Y aunque no estaba seguro de lo que el futuro deparaba, sabía una cosa. Las cosas habían cambiado entre nosotros, y lo que fuera que sucediera a continuación, ambos seríamos diferentes por ello. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, no pude evitar sentir un sentido de paz invadirme. No estaba seguro de cuál sería el siguiente paso, pero sabía que lo que fuera, estaba listo para enfrentarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo en este viaje. Pregunta a ChatGPT. Los días siguientes a nuestra conversación estuvieron llenos de una energía silenciosa. Había un cambio entre Andrew y yo que no podía explicar del todo. No era un cambio dramático, pero estaba allí, una diferencia sutil en la forma en que interactuábamos. Lo noté principalmente en las pequeñas cosas, la forma en que nuestras conversaciones parecían tener más profundidad, la forma en que sus ojos se detenían en los míos solo un poco más, y la forma en que pedía mi opinión sobre cosas que no había considerado antes. Se sentía como si hubiéramos cruzado una línea no dicha, una que difuminaba los límites entre el trabajo y algo más personal. Me seguía diciendo a mí mismo que era solo el resultado natural de nuestra conversación, la vulnerabilidad que habíamos compartido. Pero en el fondo, sabía que era más que eso. Había una conexión innegable que se había formado entre nosotros, una que no podía ser ignorada, incluso si ambos tratábamos de fingir que no estaba allí. Una tarde, aproximadamente una semana después de nuestra conversación, me encontré sentado en mi escritorio, el habitual zumbido de la oficina llenando el fondo. Había terminado mis tareas temprano y simplemente estaba mirando por la ventana, dejando que mi mente divagara. El suave sonido de pasos se acercó, y levanté la vista, sabiendo sin mirar que era Andrew. No sabía por qué, pero siempre podía notar cuando él estaba cerca. ¿Puedo tener una palabra? Su voz era calmada, pero había algo en ella que me hizo pausar. Me giré en mi silla para enfrentarlo. Por supuesto, Andrew. ¿Qué pasa? Se quedó de pie allí por un momento, su postura recta pero relajada. Había una seriedad inusual en sus ojos. ¿Te importaría venir conmigo a dar un paseo? Preguntó, una ligera incertidumbre en su voz que hizo que mi corazón diera un salto. Necesito despejar mi cabeza y creo que podrías ser la mejor persona con quien hablar. Dudé solo un segundo antes de asentir. Claro, vamos. Mientras caminábamos afuera, la brisa fresca rozaba mi cara, y podía sentir la tensión en el aire entre nosotros. No era incómoda, todo lo contrario, de hecho. Había algo casi reconfortante en el silencio que colgaba entre nosotros mientras paseábamos por el parque cercano. El crujido de las hojas bajo nuestros pies, el único sonido que rompía la quietud. No habíamos caminado lejos cuando Andrew habló de nuevo, su voz más quieta de lo habitual. He estado pensando en todo, en lo que hablamos el otro día. Comenzó, sus manos metidas en los bolsillos, su mirada enfocada en el suelo frente a él.
Y no puedo evitar sentir que he estado atrapado en un patrón, uno que me ha estado frenando, tanto en el trabajo como en mi vida personal. Sigo tratando de hacerlo todo por mi cuenta, pero no sé si esa es la forma correcta ya. Podía sentir el peso de sus palabras, y aunque no lo estaba diciendo abiertamente, sabía que se refería a las emociones sobre las que se había abierto durante nuestra última conversación. Había pasado tanto tiempo tratando de mantener todo unido, tratando de ser el jefe perfecto, el líder perfecto, y quizás en algún punto del camino, había olvidado que estaba bien apoyarse en otros. No tienes que hacerlo todo por ti mismo, Andrew, dije suavemente, mi voz coincidiendo con el ritmo de nuestro paseo. Todos necesitamos ayuda, ya sea que queramos admitirlo o no, y pedirla no te hace débil. Te hace humano. Giró la cabeza para mirarme, su expresión más suave de lo que jamás había visto. Había una vulnerabilidad en su mirada que me hizo doler el corazón. Nunca he sido bueno pidiendo ayuda, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Siempre he sido aquel en quien la gente confía. Pero cuando eres el que mantiene todo unido, ¿a quién te vuelves cuando sientes que te estás desmoronando? Allí estaba de nuevo, la profundidad de su lucha. Había visto destellos de ella antes, pero ahora era más clara que nunca. No solo estaba pidiendo ayuda en un sentido profesional. También la estaba pidiendo en un sentido personal. Y mientras caminaba a su lado, me di cuenta de que esto no se trataba solo de que él se abriera a mí. Se trataba de que ambos encontráramos nuestro camino a través de la incertidumbre de la que nos habíamos estado escondiendo. Creo que eso es algo que tendrás que resolver por tu cuenta, dije, mi voz firme. Aunque sentía un profundo sentido de empatía por él, pero está bien tomarlo un paso a la vez. Está bien sentir que no lo tienes todo resuelto. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Asintió, sus labios presionados juntos en pensamiento. Por un momento, ambos caminamos en silencio, el peso de nuestra conversación permaneciendo entre nosotros. Pero este silencio era diferente. No era incómodo. Se sentía como si ambos estuviéramos procesando todo lo que acabábamos de compartir. Finalmente, Andrew rompió el silencio, su voz más quieta ahora, como si estuviera dejando que las palabras se asentaran antes de decirlas en voz alta. He estado pensando en esto por un tiempo ahora, comenzó, su mirada parpadeando hacia mí antes de mirar hacia otro lado de nuevo. Sobre todo lo que hemos hablado. Y me he dado cuenta de algo. He estado tan enfocado en tratar de ser todo para todos los demás que he olvidado lo que necesito, lo que quiero, y no sé si estoy listo para enfrentarlo todo de una vez. Pero sé que necesito empezar por algún lado. Dejé de caminar por un momento, girándome para enfrentarlo completamente. Está bien tomarte tu tiempo, Andrew. No tienes que apresurarte con esto. Es un viaje, y todos tenemos nuestro propio ritmo. Sus ojos se encontraron con los míos entonces, y por primera vez vi algo diferente en ellos. Ya no era solo el peso de la responsabilidad. Era un destello de comprensión, una realización de que finalmente se estaba permitiendo ser vulnerable, reconocer sus propias necesidades. Tienes razón, dijo suavemente. Pasé tanto tiempo tratando de mantener todo unido que olvidé que estaba bien pedir ayuda, apoyarse en otros. Y creo que he tenido miedo de admitir que no tengo todas las respuestas. Pero estoy empezando a entender que está bien no saberlo todo. Está bien solo ser. Las palabras se sintieron como un punto de inflexión, no solo para él, sino para ambos. Había algo profundo en lo que estaba diciendo, una aceptación de lo desconocido, una disposición a alejarse de la presión de siempre tener que tener todo bajo control. Y mientras estaba de pie allí enfrentándolo, me di cuenta de que esto no era solo un avance para él. Era un avance para mí también. Porque ambos habíamos estado cargando cargas que no eran nuestras para cargar solos. Nos quedamos de pie allí por un momento, solo absorbiendo la quietud del parque, los árboles balanceándose suavemente con la brisa. Podía sentir el cambio en el aire, la sutil conexión que se había formado entre nosotros. Ya no se trataba solo del trabajo. Se trataba de algo más profundo, algo que se estaba desarrollando entre nosotros, y no estaba seguro de hacia dónde llevaría. Pero sabía que lo que viniera a continuación sería diferente. Me alegra que hayamos hablado, dije suavemente. Mi voz firme ahora, ya no llena de incertidumbre. Creo que estás empezando a ver las cosas con más claridad. Y ese es el primer paso.
Andrew sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. Y por primera vez, vi un peso levantarse de sus hombros. Gracias, dijo en voz baja. Necesitaba esto. Necesitaba escucharlo. Caminamos de vuelta hacia la oficina, un nuevo entendimiento entre nosotros. No sabía qué sucedería a continuación, qué deparaba el futuro para Andrew o para nosotros, pero sabía una cosa con certeza. Ambos habíamos dado un paso hacia algo más significativo, algo que se quedaría con nosotros por mucho tiempo. Mientras me dirigía de vuelta adentro, sentí un sentido de paz asentarse sobre mí. Las cosas habían cambiado, y aunque el camino por delante todavía era incierto, sabía que ambos habíamos crecido de maneras que darían forma al futuro de maneras que aún no podíamos entender. Pregunta a ChatGPT. Los días que siguieron se sintieron más ligeros de alguna manera. La conversación con Andrew había cambiado algo entre nosotros, algo no dicho pero innegablemente real. A medida que pasaban los días, nuestras interacciones en el trabajo cambiaron, aunque no era dramático. Había un nuevo entendimiento entre nosotros, uno que se sentía más profundo y más honesto. Podía sentir que Andrew se había vuelto más a gusto consigo mismo, y a su vez, esa facilidad comenzó a afectar la dinámica entre nosotros. Hablamos más abiertamente, compartimos pensamientos que iban más allá del trabajo, y lentamente pude notar que las paredes que había construido a su alrededor estaban empezando a caer. No fue un cambio de la noche a la mañana, y ciertamente no fue fácil, pero podía ver el esfuerzo que estaba poniendo en confrontar sus miedos, reconocer sus vulnerabilidades y soltar las expectativas que había estado cargando durante tanto tiempo. Y en cuanto a mí, sentí el cambio también. Había pasado gran parte de mi vida enfocándome en ser fuerte para todos los demás, asegurándome de ser el confiable, el dependable. Pero ahora estaba aprendiendo a soltar algo de eso, a reconocer mi propia necesidad de conexión, de comprensión. Estaba aprendiendo que estaba bien abrirse, ser vulnerable, permitir que alguien más me viera por quien realmente era. Luego, una tarde aproximadamente una semana después de nuestro paseo en el parque, recibí un mensaje inesperado de Andrew. Era breve, solo preguntando si tenía algo de tiempo después del trabajo. No había mención de qué se trataba, pero podía notar por el tono de su mensaje que era importante. Mi corazón dio un salto mientras me preguntaba qué significaría esto. ¿Era esta otra conversación, una en la que nos abriríamos aún más, o sería algo completamente diferente? Después de terminar mi trabajo del día, me dirigí a la sala de conferencias. Mientras caminaba por la oficina, noté lo vacía que estaba. La mayoría del personal ya se había ido por el día, y la oficina se sentía más silenciosa de lo habitual. El suave zumbido del aire acondicionado y el sonido distante del tráfico afuera parecían intensificar la quietud, haciendo que se sintiera como si el tiempo se hubiera ralentizado. No estaba seguro de qué esperar cuando entré a la sala de conferencias, pero sabía que esta no iba a ser una reunión típica. Cuando entré, Andrew estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. Se giró para enfrentarme mientras entraba, y pude notar inmediatamente que algo era diferente. Su postura era más relajada, pero sus ojos tenían una profundidad que no había visto antes. No era el mismo hombre que había entrado a mi oficina aquellas semanas atrás, inseguro de sí mismo y luchando por mantener todo unido. Había una fuerza silenciosa en él ahora, un sentido de propósito que parecía radiar de él. Gracias por venir, dijo, su voz cálida pero firme. Sé que probablemente te estás preguntando de qué se trata esto, pero he estado pensando mucho, reflexionando mucho, y me di cuenta de algo importante. Me quedé de pie allí, mi mente corriendo, preguntándome hacia dónde iba esto. ¿Qué tienes en mente, Andrew? Caminó hacia mí, sus movimientos lentos pero decididos. He estado pensando en todo lo que hemos hablado, sobre la presión que me he estado poniendo a mí mismo, sobre la necesidad de tener todo resuelto, y he llegado a darme cuenta de que me he estado frenando a mí mismo, no solo en mi trabajo, sino también en mi vida personal, y no quiero seguir haciendo eso. Sus palabras hicieron que mi corazón latiera un poco más rápido. Había algo en la forma en que hablaba ahora que se sentía más genuino, más abierto. No se trataba solo de que él encontrara claridad. Se trataba de que compartiera esa claridad conmigo, permitiéndome ver una parte de él que había estado oculta antes. Y en ese momento,
Me di cuenta de que lo que fuera que estuviera pasando entre nosotros no se trataba solo del trabajo. Se trataba de nuestro crecimiento, tanto individualmente como juntos. He tenido miedo de tomar riesgos, continuó, su voz más quieta ahora. Miedo de fallar, miedo de cometer errores. Pero he aprendido que fallar no es lo peor. Lo peor es quedarse atascado, no intentar, no ser verdadero con uno mismo. Podía ver la vulnerabilidad en sus ojos ahora, y me hizo doler el corazón por él. No solo estaba hablando del trabajo o de su vida profesional. Estaba hablando de su vida en su totalidad, del miedo que lo había frenado durante tanto tiempo. Y de alguna extraña manera, me di cuenta de que ambos estábamos enfrentando ese mismo miedo, esa misma incertidumbre sobre dar el siguiente paso, lo que fuera. Estoy orgulloso de ti, Andrew, dije suavemente, mi voz firme, pero llena de calidez. No es fácil enfrentar esos miedos, admitir que nos hemos estado frenando a nosotros mismos. Pero lo estás haciendo. Estás dando el primer paso, y esa es la parte más difícil. Me miró, su expresión suavizándose, y por un momento hubo un entendimiento silencioso entre nosotros. Era como si en ese instante ambos reconociéramos algo que había estado acumulándose entre nosotros, la conexión que había crecido a través de nuestras conversaciones, a través de nuestra disposición a ser vulnerables y honestos el uno con el otro. He estado aferrando algo durante mucho tiempo, dijo Andrew, su voz apenas por encima de un susurro. Y creo que es hora de que lo deje ir. Había un peso en sus palabras, y podía sentir que esto era más que solo una conversación de trabajo. Esto era algo personal, algo que había estado enterrado profundamente dentro de él durante años, y finalmente estaba listo para enfrentarlo. No estaba seguro de qué era, pero podía sentir la significancia de ello, y sabía que lo que viniera a continuación sería un punto de inflexión para ambos. No sé qué sigue, continuó. Su voz firme ahora. Pero estoy listo para dejar de esconderme, de dejar de fingir que lo tengo todo resuelto. Estoy listo para dar el siguiente paso, incluso si es aterrador. Sonreí, una sonrisa genuina que vino de algún lugar profundo dentro de mí. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Tomarlo un paso a la vez. Andrew asintió, y había un sentido de paz en el aire entre nosotros. No se trataba solo de lo que había sucedido. Se trataba de lo que estaba por venir. Ambos habíamos dado un paso hacia algo nuevo, algo que daría forma a nuestros futuros, ya estuviéramos listos para ello o no. Me alegra haber hablado contigo, dijo Andrew, su voz llena de sinceridad. Creo que necesitaba esto más de lo que me di cuenta. Me alegra que hayas venido a mí, dije suavemente. A veces solo necesitamos ser escuchados, y siempre estoy aquí. Mientras se levantaba para irse, había un sentido silencioso de resolución en el aire. La conversación había sido un punto de inflexión para ambos, y aunque no sabíamos qué sucedería a continuación, ambos sabíamos que habíamos hecho un cambio. Lo que viniera a continuación, lo enfrentaríamos juntos, un paso a la vez. Te veré mañana, dijo Andrew, su voz firme, pero llena de un nuevo sentido de propósito. Cuídate, Andrew, respondí, mi corazón más ligero de lo que había estado en semanas. Mientras salía de la sala, me quedé de pie allí por un momento, dejando que el peso de la conversación se asentara sobre mí. Las cosas estaban cambiando, no solo entre nosotros, sino dentro de nosotros mismos, y aunque el camino por delante era incierto, sabía que lo que viniera a continuación sería diferente. Y eso era suficiente.